Bueno, ahora vamos a entrar en el detalle de cómo calcular soluciones particulares para las ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes constantes. Pues si se nos presenta una ecuación de Cauchy-Euler que no tiene coeficientes constantes, sabemos que antes de iniciar debemos hacer la sustitución z igual logaritmo natural de x para que esa ecuación diferencial de Cauchy-Euler quede como una ecuación diferencial con coeficientes constantes. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? O sea, en los videos que siguen a continuación. Lo que vamos a hacer es estudiar dos métodos para encontrar una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Recuerden que es la ecuación homogénea igualada a f de x, ¿no? Es la ecuación diferencial normal de orden superior con coeficientes constantes igualada a f de x. Entonces vamos a calcular una solución particular. Recuerden que la solución general es YH más YP. Entonces YH ya miramos en los videos anteriores cómo calcular YH, solución general de una ecuación homogénea. Ahora nos centraremos en cómo calcular YP. Entonces, lo mismo que en los anteriores videos, vamos a iniciar primero con la teoría para segundo orden y después generalizamos qué pasa para orden superior. Entonces, vamos aquí a estudiar dos métodos. En este video vamos a mirar el método de coeficientes indeterminados y en los próximos videos miraremos el método de variación de parámetros. Entonces, vamos a iniciar con el método de coeficientes indeterminados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este método? El método consiste en que vamos a plantear YP de la misma forma, la misma estructura algebraica que tiene f de x, es decir, el lado derecho de la ecuación diferencial. O sea, yo lo primero que tengo que hacer es observar cómo es el f de x que está acá, el lado derecho. Y de acuerdo a cómo es la estructura algebraica de f de x, voy a plantear de la misma forma yp, pero como en forma de parámetros, en forma de constantes generales que quiero determinarlas. ¿Sí? Es decir, un ejemplo. Si por ejemplo f de x es e a la 2x, entonces la forma de yp será una constante, llamémosla a mayúscula, multiplicada por e a la 2x. O sea, yp tiene la misma estructura algebraica de f de x. ¿Mm? Eso o sea, lo que les comento, ¿no? Por ejemplo, tengo que f de x es e a la 2x. Entonces, voy a decir que la forma de yp va a ser una constante por la misma exponencial. Cosa que si yo comparo la estructura algebraica de las dos, es la misma. Las dos son funciones exponenciales cuyo exponente es 2x, lo único que las diferencia es la constante por la que está el coeficiente. Por eso se llama el método coeficientes indeterminados, porque la pregunta aquí es, ¿quién es el valor de a para que esta función se convierta en una solución particular? Entonces, a eso es lo que nos dice aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la misma estructura algebraica? Significa que si tengo un polinomio, entonces yp también va a ser un polinomio. Que si tengo una exponencial, yp va a ser también una exponencial. Que si tengo una trigonométrica, yp también va a ser una trigonométrica. Ahora, este método no lo puedo utilizar para cualquier tipo de funciones. Solo funciona cuando f de x es una combinación, ya sea como una suma finita o como un producto finito. ¿De quiénes? Que pueden ser polinomios, llamémoslo de grado en general de grado m, pueden ser funciones exponenciales de la forma e a la a por x, donde a es una constante, funciones trigonométricas, pero únicamente las formas seno y coseno.
Le coloco un A porque el ángulo puede variar, no solamente tiene que ser X, puede ser 2X, 3X, 7X, etc. O lo que les decía, sumas finitas o productos finitos, ¿no? No se puede cocientes. O sea, no que haya, por ejemplo, X dividido entre E a la X. Pero pues sabemos que si, por ejemplo, yo tengo X sobre E a la X, entonces aquí digamos que f de X tiene la forma X sobre E a la X, esto es un cociente. Pero entonces yo no lo voy a escribir así, ese f de X, sino que lo voy a escribir de esta forma. X por E a la menos X. Y este ya es un producto. Entonces ahí ya lo puedo utilizar el método de coeficientes indeterminados. Vamos a colocar unos ejemplos. En una tablita, entonces, yo les doy quién es el f de X y les voy a decir cómo plantearía YP. Entonces, vamos con el primero. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de grado 3, f de x es un polinomio de grado 3, y es el polinomio de grado 3, x a la 3 menos 3x más 1. Noten aquí que a este polinomio le hace falta el término con x cuadrado, es decir, el coeficiente de x cuadrado es 0. Sin importar qué término le haga falta al polinomio, yo lo único que tengo que tener en cuenta es quién es el grado del polinomio. En este caso, el grado del polinomio es 3. Por lo tanto, digo que YP va a ser un polinomio de grado 3. Y entonces los coloco con unos coeficientes generales, unos coeficientes que no son conocidos, coeficientes indeterminados. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes indeterminados? Entonces van a ser A3 por X a la 3 más A2 por X a la 2 más A1 por X más A sub 0. Un polinomio de grado 3 tiene 4 coeficientes indeterminados. Vamos con el siguiente ejemplo. Lo que yo les decía, la exponencial. Digamos que tengo e a la 3x. Entonces, ¿quién va a ser la forma de YP? Va a ser la misma exponencial con el mismo exponente 3x, pero multiplicado por un solo coeficiente indeterminado. ¿Cómo será la forma, por ejemplo, si tengo seno de 2x? Cuando tengo las funciones trigonométricas seno o coseno, la forma de YP siempre va a ser la siguiente. Un coeficiente indeterminado por el seno del mismo ángulo que tengo aquí. Si tengo 2x, acá también va 2x. Y tengo que sumarle también otro coeficiente indeterminado, pero no con seno, sino con coseno. ¿Por qué razón? Se utiliza siempre senos y cosenos es porque las derivadas de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Y como yo tengo que reemplazar en la ecuación diferencial, tengo que utilizar tanto YP como sus derivadas, Y', Y segunda, Y tercera, etc. Entonces, por esa razón, siempre que utilice seno o coseno, va a ser esa la forma. Entonces, por ejemplo, si tengo coseno de 5x, entonces la forma de YP será A por seno de 5x más B por coseno de 5x, donde A y B son los dos coeficientes indeterminados. ¿Qué pasa si tengo ahora una suma? Por ejemplo, f de x es una suma de entre un polinomio x y una exponencial. Bueno, entonces tengo que mirar. Este polinomio x, como lo vimos en el primer ejemplo, tengo que ver qué grado es. Es de grado 1. Entonces, por lo tanto, los coeficientes indeterminados son a1x más a sub 0. A1 y A0 serían los coeficientes indeterminados para este polinomio de grado 1, que es x. Y para e a la x tengo otro coeficiente indeterminado. Coloco la misma exponencial e a la x y la multiplico por un coeficiente indeterminado b. Entonces, en este caso, para encontrar YP tengo que hallar los tres coeficientes indeterminados, A1, A0 y B. ¿Qué pasa ahora si tengo, por ejemplo, que y f de x es seno de x menos 1? Bueno, tengo una suma finita entre una función trigonométrica seno de x y un polinomio de grado 0. Recuerden que las constantes son polinomios de grado 0. Entonces, ¿cómo es la forma de YP?
como tengo seno de x, como lo vimos aquí en este tercer ejemplo, es una combinación de a por seno de x más b por coseno de x. Y como menos 1 es un polinomio de grado 0, pues entonces coloco otro coeficiente indeterminado, pero que representa un polinomio de grado 0, es decir, c por x a la 0, si ustedes lo desean. Pero lo vamos a escribir simplemente c, una constante. Y entonces aquí los coeficientes por determinar o coeficientes indeterminados serían a, b y c. ¿Mm? Vamos con uno más. Ahora tengo un producto x cuadrado por e a la 3x. Entonces, como tengo un producto, tengo que ver cómo es ese producto. El producto es un polinomio de grado 2, cuyos coeficientes indeterminados serán a2, a1 y a0, que este será el polinomio de grado 2, y la exponencial e a la 3x, que sería la misma e a la 3x. Me voy aquí a detener un momento porque ustedes dirán, pero de e a la 3x es una constante por e a la 3x. Voy a explicar esta parte. Voy a tomar este caso particular, x cuadrado por e a la 3x. Entonces, digamos que f de x es x cuadrado por e a la 3x. X cuadrado por e a la 3x. Entonces, según lo que miramos, la forma de YP tiene que ser. Voy a colocar acá otro tipo de constantes. Voy a llamarlas K, las constantes. Polinomio de grado 2. Entonces sería K2 por x cuadrado más K1 por x más K sub 0. Pero tengo e a la 3x. Eso está multiplicado por e a la 3x. Entonces esto debo multiplicarlo. ¿Y quiénes son los coeficientes indeterminados para e a la 3x? Pues es una constante que la voy a llamar b multiplicado por e a la 3x. Entonces noten que aquí ahora tengo yp, la forma de yp, tengo 4 constantes por determinar, que son K2, K1, K0 y B. Siempre ustedes deben plantear la forma de YP con la menor cantidad de coeficientes indeterminados. En este caso tengo 4, pero yo puedo reducirlos a 3. ¿Cómo los puedo reducir a 3? Si ustedes distribuyen esta constante aquí, en este paréntesis, entonces les va a quedar b por k2 multiplicado por x cuadrado más b por k1 multiplicado por x más b por k0 y esto multiplicado por e a la 3x. Pero noten que esto es una sola constante, llamémosla a sub 2. Esta, una constante por otra constante, es otra constante, llamémosla a1 y a esta la voy a llamar a0. En conclusión, si nosotros tenemos esta forma de f de x, entonces en conclusión la forma de yp no es más que una constante por el polinomio, los coeficientes indeterminados del polinomio y por la misma exponencial. No es necesario colocarle también otro coeficiente a la exponencial. ¿Cuándo lo voy a hacer eso? Siempre que tenga una multiplicación, porque los coeficientes indeterminados del polinomio ya se convierten en coeficientes de la exponencial. Entonces, por esa razón, simplemente coloco coeficientes en el polinomio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso solo va a pasar cuando hay un producto. En las demás no. Cuando hay una suma, una resta, no. Van por separado los coeficientes indeterminados. Pero en el producto sí, los coeficientes del polinomio ya se convierten en los coeficientes indeterminados de la exponencial. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, 3x por seno de 4x? Sabemos que como tengo una trigonométrica seno, va a ir seno de 4x y coseno de 4x. Y por lo tanto, en el mismo caso anterior, como tengo un polinomio de grado 1, ese polinomio de grado 1 ya se convierte en los coeficientes tanto de seno como de coseno. Entonces, ¿quién es el polinomio de grado 1? A1x más A0. Esos serían los coeficientes para seno de 4x.
y otros coeficientes, b1x más b0, que es un polinomio de grado 1, por coseno de 4x. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una exponencial por una trigonométrica? Entonces sabemos que coseno de 7x tengo que separarlo en seno de 7x y coseno de 7x. Pero sabemos que la exponencial ahora es el coeficiente del coseno. Entonces la exponencial tiene que ir también e a la menos 2x en los dos casos, pero cada exponencial tiene un coeficiente indeterminado. En este caso sería a y el otro coeficiente sería b. A el coeficiente para seno y b el coeficiente para coseno. Miren este último caso. Tenemos 3x por e a la 2x por seno de x. Lo voy a explicar acá. Entonces, tengo que f de x es 3x por e a la 2x por seno de x. Entonces necesito plantear cómo es la forma de yp. Sabemos que por tener seno de x, entonces aquí tiene que ir un seno de x más un coseno de x. Ahora, como está multiplicada por esta exponencial, entonces también van a llevar la exponencial e a la 2x y e a la 2x. Y esta exponencial debe tener un coeficiente. Pero ¿quiénes son los coeficientes aquí? Los coeficientes los determina este polinomio de grado 1. Entonces aquí escribo un polinomio de grado 1, por ejemplo, a1x más a0, que van a ser los coeficientes indeterminados para este producto, y otros polinomios de grado 1, que lo voy a llamar b1x más b sub 0, que serán los coeficientes para el otro producto. Y esta será entonces la forma de YP. Muy bien. Y esas son todas las posibilidades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, YP, f de x, perdón, qué pasa si f de x, por ejemplo, digamos que es tangente de x? Entonces alguien diría, no, pues lo escribo como seno de x sobre coseno de x, pero recuerden que los cocientes no se pueden aplicar acá, solo productos. Y no puedo decir que esto lo puedo expresar como seno de x por coseno de x a la menos 1. No, las potencias de estas funciones seno y coseno debe ser 1 nada más. Ni siquiera podría tener seno cuadrado. ¿Mm? Porque seno cuadrado me daría seno por seno, que de pronto lo podría hacer una forma, pero no es recomendable utilizar este método de coeficientes indeterminados. Para los demás casos que se presenten en f de x, cuando no sea posible utilizarlos con el método de coeficientes indeterminados, vamos a usar el método de variación de parámetros, que es el que vamos a ver más adelante. Por ahora, entonces nos vamos a ceñir a esa parte. Vamos con un ejemplo para identificar cómo calcular la forma de YP. Entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo completo, ¿no? Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Segunda derivada de y menos y' menos 6y igual a 12x menos 4. Entonces, esta ecuación diferencial homogénea ya la habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Entonces, primero, pues hallamos YH. Entonces, primero hallamos YH. Entonces, para hallar YH, tengo que resolver, es decir, resolver
la siguiente ecuación diferencial. Segunda derivada de y menos y' menos 6y igual a 0. Que esta tiene como ecuación característica m cuadrado menos m menos 6 igual a 0, que se factoriza como m menos 3 por m más 2 igual a 0, de donde concluimos que m1 vale 3 y m2 vale menos 2. Así, entonces, podemos decir ya quién es YH. YH es C1 por E al valor de M, que es 3 por X, más C2 por E a la menos 2 por X. Hemos encontrado entonces ya la solución general de la homogénea. Ahora, para hallar YP, vamos a aplicar el método de coeficientes indeterminados. Entonces, aplicamos el método de coeficientes indeterminados. Coeficientes indeterminados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar quién es f de x en nuestro caso. F de x, entonces en nuestro caso, es el polinomio 12x menos 4. Es un polinomio de grado 1. Por lo tanto, tengo que plantear quién es la forma de YP. Entonces, ¿quién es la forma de YP? Según la tablita de los ejemplos que vimos anteriormente, la forma de YP es un polinomio de grado 1, es decir, de la forma a1 por x más a sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora reemplazamos YP en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial no homogénea, en la que nos dieron en el ejemplo. Y de ahí hallamos quiénes son los coeficientes A1 y A sub 0. Entonces, como tengo que reemplazar en la ecuación diferencial, entonces vamos a reemplazar. Entonces, ¿quién era la ecuación diferencial? Recuerden que la ecuación diferencial era segunda derivada de y, la voy a volver a escribir, era segunda derivada de y menos y' menos 6y igual a 12x menos 4. Lo que voy a hacer es cambiar, en lugar de y, voy a escribir yp. Entonces la ecuación diferencial nos queda segunda derivada de yp menos primera derivada de yp menos 6yp igual a 12x menos 4. Entonces necesito calcular quiénes son esas derivadas. Voy a hacerlas aquí. Voy a colocarlas acá. ¿Quién es la primera derivada? La primera derivada es simplemente a1. Y la segunda derivada es 0. Entonces vamos a reemplazar esto aquí. Entonces, ¿qué me quedaría? Segunda derivada de yp, 0. Menos primera derivada de yp, a1. Menos 6 multiplicado por yp, que es a1x más a sub 0. Y eso tiene que ser igual a 12x menos 4. Entonces, de aquí podemos concluir que si reorganizamos nos queda menos 6a1 por x y los coeficientes son a sub 0, los términos independientes en el lado izquierdo son a sub 0 menos a sub 1. Y en el lado derecho tenemos 12x menos 4. Entonces podemos concluir de aquí que en el lado izquierdo tengo un polinomio de grado 1
con coeficientes menos 6 a 1 y con término independiente a 0 menos a 1. Y en el lado derecho tengo también un polinomio de grado 1 con coeficiente 12 y con término independiente menos 4. Por lo tanto, yo puedo asumir lo siguiente, que para que se cumpla esta igualdad, el coeficiente de x en el lado izquierdo, que es menos 6 a 1, debe ser igual al coeficiente de x en el lado derecho, que es 12. Y que el término independiente en el lado izquierdo, que es a sub 0 menos a sub 1, debe ser igual al término independiente en el lado derecho, que es menos 4. Y esto me conlleva a resolver un sistema de ecuaciones 2×2, de donde de la primera ecuación ya puedo encontrar el valor de A1, que es 12 dividido entre menos 6, que sabemos que nos daría menos 2. Y de la segunda ecuación puedo despejar el valor de A sub 0, que sería A sub 1 menos 4, de donde me daría A sub 1 vale menos 2, y si le resto menos 4 nos daría menos 4 más A sub 1, que nos daría menos 2 menos 4 nos daría menos 6. Por lo tanto, perdón, aquí cometí un error, aquí tengo un error algebraico cuando distribuí el menos 6. Menos 6 por A1x me da menos 6 A1x, y aquí me faltó distribuir el menos 6 por A sub 0, que me daba menos 6 A sub 0. Qué pena, cometí este error, lo voy a cambiar aquí. Aquí me queda menos 6 A sub 0. Por lo tanto, los coeficientes acá son menos 6 A sub 0 tendríamos entonces A sub 1 vale menos 2, acá me quedaría menos 6 A sub 0. Es igual a A sub 1 menos 4, que esto nos daría menos 6, y por lo tanto A sub 0 valdría menos 6 entre menos 6, que nos daría 1. Y con esto ya podemos decir quién es YP. Entonces recuerden que YP era A sub 1x más A sub 0. Entonces A sub 1 vale menos 2x y A sub 0 vale 1. Entonces ya he encontrado la solución particular. La solución particular es menos 2x más 1. Y esta satisface la ecuación diferencial. Podemos comprobar que es una solución particular. Verifiquemos. Verifiquemos que efectivamente satisface esta ecuación diferencial. Menos y' menos 6y, y eso nos debe dar 12x menos 4. Verifiquemos. Solamente para este ejemplo. La segunda derivada. Primera derivada es menos 2, segunda derivada 0. Menos. Primera derivada. La primera derivada dijimos que era menos 2. Menos 6 veces la función. Y esto nos da menos por menos más 2, menos 6 por menos 2 me daría más 12x, y menos 6 por más 1 nos daría menos 6. Esto simplificando nos queda 12x menos 4. Y este es el resultado de la ecuación diferencial no homogénea que teníamos. Entonces, como ya tenemos YH, como ya tenemos YP, ya podemos establecer entonces quién es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Así, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es, y entonces sabemos que la solución general es
YH más YP. Es decir, que en nuestro caso, YH, que la habíamos encontrado arriba, que era C1 por E a la 3X más C2 por E a la menos 2X y más YP, que nos dio menos 2X más 1. Esta es entonces la solución general al problema que habíamos planteado, al ejemplo que habíamos planteado.